Tuviéramos que empezar a hablar esta conversación por algún punto, ¿no? Al final vamos a aprender de ganancia de masa muscular, hablaremos de entrenamiento, hablaremos un poco también de salud, pero si tuviéramos que poner unas bases para poner en contexto, yo creo que para entender por qué es importante este podcast, por qué es importante incluso para un tema de salud, la hipertrofia, por qué es importante ganar músculo, por qué no es solo una cuestión estética, ¿qué comentarías al respecto? Lo que comentaría es que el músculo, además de tener funciones principales de movimiento, si nos queremos mover, tenemos que contraer los músculos, el músculo funciona como si fuese un órgano. Es un órgano endocrino, paracrino y autocrino. ¿Qué quiere decir esto? Que con las contracciones musculares se liberan unas, como si fuesen unas hormonas que se comunican con tejidos que están al lado del músculo, como pueden ser los huesos, tejidos que están más alejados del músculo y con el propio músculo como tal. Vale. Entonces, la contracción muscular es salud y el entrenamiento de fuerza es salud. Nos puede llevar a tener más años y esos años vivirlos con más calidad. Ostras. Has dicho la contracción muscular y el entrenamiento de fuerza, que es Claro. diferente, o que es cada cosa. Claro, porque nosotros, o sea, la contracción muscular la damos en casi cualquier actividad deportiva. Esto es cuando vamos a correr, estamos contrayendo los músculos para movernos. Vale. Esa parte también es importante. Y el entrenamiento de fuerza nos ayuda a mejorar todo el sistema neuromuscular, ¿no? Desde que el sistema nervioso manda los impulsos para contraerse, entonces mejora esa eficiencia, mejora esa coordinación entre músculos en la propia contracción, hasta el propio tejido muscular mejora, ¿no? Se adapta. Y entonces el entrenamiento de fuerza es un poco más específico, bueno, es bastante más específico que otro tipo de entrenamiento para mejorar esas capacidades y esas habilidades, ¿no? Hablaremos de ejercicios, hablaremos de cómo plantear un entrenamiento para principiantes, para esa gente que quiere empezar a raíz de este podcast. Pero para seguir profundizando en este tema, me gustaría ver la correlación que hay y por qué es la ciencia detrás de todo esto, de por qué una persona con más músculo enferma menos y por qué esto es mejor para la salud. Por ejemplo, nos han hablado muchos doctores en el podcast acerca de, sobre todo la gente mayor, ¿no? Que tiene muchos problemas de sarcopenia, de falta de, o sea, como más debilidad, más fragilidad. ¿Por qué el que haya músculo y que se vea un cuerpo bonito también puede afectar a la salud? ¿Qué es lo que pasa detrás? Aparte de esta parte endocrina de hormonas, etcétera, ¿qué es lo que nos está protegiendo? ¿Es simplemente por el refuerzo que nos da o por qué? Sí, por varias cosas. Esta primera parte que estábamos mencionando y luego otra parte de estructura. Al final, el músculo es la estructura de nuestro cuerpo y, de hecho, Claro. músculos fuertes son huesos fuertes y huesos sanos, Fíjate. entre otras cosas. Eh, Tanto en hombres como en mujeres, pero en mujeres también es muy importante, sobre todo con la caída de los estrógenos, que al final los estrógenos no se suelen ver tanto como la testosterona en hombres, pero tienen funciones muy similares a la testosterona en las ganancias de masa muscular, en las ganancias de fuerza, en mujeres también, ¿vale? Entonces, el músculo nos genera esa estructura que nos está protegiendo. Y luego, ya no solo eso, sino que para movernos tenemos que ser eficientes a nivel del sistema nervioso. Y cuando hablamos de músculo, nos centramos siempre en lo que vemos, en esta parte periférica, pero es que el músculo está conectado con nuestro sistema nervioso, con lo que tenemos en la cabeza, lo que tenemos en la médula. Entonces, si esto ayuda a coordinarnos mucho mejor, seguramente esa persona que tenga 80 años sea más autónoma y más independiente. Esto te mejora la calidad de vida y te mejora la calidad de vida a nivel también psicológico, ¿no? Si una persona con 80 años es independiente, es autónoma, se puede mover, puede coger las bolsas de la compra y no tiene que estar dependiendo de otra persona, se va a encontrar mejor esa persona, ¿no? Se va a encontrar mejor de la cabeza, se va a encontrar mejor de tantos aspectos. Y luego también el entrenamiento de fuerza, además de mejorar estas cuestiones que hablábamos de estructura, de fuerza, incluso estéticamente. O sea, que nosotros ahora nos gusta vernos guapos y fuertes, pero cuando tengamos 70, 80 años, hombre, si nos vemos guapos y fuertes, pues yo creo que eso para la autoestima también será importante, ¿no? Y luego también para todo el tema cognitivo. O sea, digamos que hay muchas líneas de investigación en la salud y estamos viendo que el entrenamiento de fuerza mejora un espectro muy amplio de la salud. Luego también me gustaría mencionar que aunque yo me esté dirigiendo más al entrenamiento de fuerza, no hay que olvidar el entrenamiento de resistencia y cardiovascular, Claro. ¿vale? Que son complementarios, porque estos últimos años se le ha dado mucho bombo al entrenamiento de fuerza, que es importante porque antes se le daba cero, pero no podemos olvidarnos de la parte cardiovascular y la parte metabólica, que es una parte muy importante para la salud, digamos Claro, que. porque si viésemos el cuerpo longevo, me refiero al típico japonés que se ven en las películas que tiene 100 años.
es como un fibradillo, ¿no? Tiene mucha fibra, pero tampoco se ve que sea un croissant así de fuerte. ¿Qué analizaríamos de un cuerpo así? Claro, lo que tendríamos que decir primero al respecto es que cuando hablamos de ganar masa muscular y mejorar la fuerza y la longevidad, no nos estamos refiriendo a culturistas, Ya. ¿vale? Porque yo creo que mucha gente lo confunde. Claro. O sea, de hecho, ir al gimnasio para entrenar y para ganar masa muscular es salud. Cuando ya estamos en una situación de sobrepeso no por grasa, incluso de masa muscular, Hostia. puede ser perjudicial para la salud también, ¿vale? O sea, al final, esa imagen de ese japonés que tú me dices que está fibradillo y tal, está fibradillo, tiene una cantidad de masa muscular aceptable, que está muy bien y seguramente es funcional, ¿no? No me gusta esta palabra porque Ya. funcional me refiero a que puede cumplir las funciones de su día a día sin tener impedimentos. Seguramente una persona con una cantidad de masa muscular ingente, como un culturista, no es funcional en su día a día para quizás subir cuestas, caminar o lo que sea, ¿no? Ya. Entonces, por eso es importante no centrarnos en ese culturista que vemos que pesa 120 kilos, porque eso tampoco es salud. Curioso este concepto de sobrepeso muscular, Ya ves. aunque también yo avisaría a la gente de que probablemente, aunque entrenen muchísimo, no van a ir a ese sobrepeso muscular. Claro, Te claro. refieres más a un perfil que ya lleva años entrenando, que come una barbaridad de calorías al día, ¿no? Eso es. Vale. Sí, sobre todo también al perfil obseso con maximizar las ganancias de masa muscular y durante muchísimos años se tira en un superávit energético, comiendo muchísimo, quizá no teniendo un porcentaje graso excesivamente elevado, pues un poco elevado, y pesar muchos kilos por encima de su altura, al final eso sí que puede llegar a ser perjudicial. Pero bueno, que también para llegar a ese punto de tener esas ganancias de masa muscular es muy difícil y muchas veces se suele hacer uso de ciertas sustancias para conseguir eso que ya de por sí son perjudiciales, ¿no? Claro. ¿La masa muscular que tenemos se ve? Es decir, ¿es algo que se ve fácilmente? ¿O hay gente que va a trabajar su masa muscular pero no se le va a ver tanto? Es decir, porque claro, aquí la gente, sobre todo la mayoría, van a hacerlo por salud. Oye, voy a mejorar mi masa muscular. Pero, ¿son capaces de verse el cambio? ¿O hay gente que va a desarrollarlo y no se le va a ver? La gente se lo va a ver, se lo va a ver. Puede haber adaptaciones estructurales más internas, musculares, ¿no? Podemos ir a la parte más microscópica del músculo y ver ciertas adaptaciones, pero normalmente esto sigue una jerarquía. Estas pequeñas adaptaciones son acumulativas y el resto del tejido también va a ir acompañándolo y se termina viendo. Vale. Entonces, si nosotros hacemos un entrenamiento bien programado, vas a ver cambios estéticos y vas a ver esas ganancias de masa muscular. ¿Y va a ser rápido? ¿Lo vamos a ver rápido? No tan rápido como a veces se piensa, ¿no? Que se Claro. piensa que a las 2, 3 semanas ya tenemos que ver cambios. Probablemente veamos cambios agudos, ¿no? El típico bombeo post-entrenamiento que digas tú, ¡buah! Me he puesto fuerte, pero a la media hora, 1 hora se me ha ido, ¿no? Eso no son ganancias de masa muscular, son cambios agudos que luego se van. Estos cambios crónicos de ganancias de masa muscular que sean más perceptibles a la vista, va a tardar un poco más. Pero, por ejemplo, al mes y medio, 2 meses, podemos empezar a ver ligeros cambios. Y estos ligeros cambios nos pueden ayudar a motivarnos a seguir con el proceso. Hostia, pero no tarda tanto, ¿no? En formarse la masa muscular. No, no, de hecho, la masa muscular tarda poco en formarse. Nosotros a las 2, 3 semanas de entrenamiento ya se está generando masa muscular, incluso a los pocos días, incluso a nivel microscópico, ya hay adaptaciones de masa muscular. Pero para que sea visual, más o menos mes y medio, 2 meses, puedes empezar a ver cambios. Los cambios no son muy locos. De hecho, si tú quieres ver un cambio algo más loco, te tienes que ir al año de entrenamiento, al año y medio, incluso 2 años, de decir, ¡buah, tremenda transformación! Un punto de vista microscópico, ¿qué sucede para que crezca el músculo? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí detrás? Vale, es una muy buena pregunta. Eh, Voy a explicar un poco lo que es la célula muscular, Por favor. ¿vale? Cuando nosotros hablamos de fibra muscular, estamos hablando de célula muscular. Y el conjunto de fibras musculares son los fascículos musculares. Y el conjunto de fascículos musculares crean el músculo al completo. Entonces tenemos que ir desde el músculo. ¿Cómo lo visualizamos? ¿Como Hasta la cuerdas o como Sí, gomas? eso es como si fuesen cuerdas largas, ¿no? Entonces tendríamos el músculo, tendríamos los fascículos, dentro tendríamos las fibras y dentro de las fibras musculares tenemos las miofibrillas, que es donde se genera la contracción muscular, Vale. ¿vale? Entonces, Que, las- para ir aún más al detalle, esto cuando se dice que se genera contracción muscular, claro, me imagino una especie de mini cuadradito rombo que hace ¡cum!
Sí, O eso sea, que es es. como un impulso eléctrico. ¿Cómo es? Claro, los impulsos eléctricos que vienen desde el sistema nervioso ¿Vale? viajan, porque al final nosotros, nuestro sistema nervioso, tenemos el supraespinal, el que está por encima de la médula espinal, el espinal, y luego está conectado por, al final nosotros tenemos un sistema de cables que lleva la electricidad, esas corrientes eléctricas que se conectan directamente con nuestros músculos, nuestras fibras musculares. Sin sistema nervioso no habría nada de hipertrofia y nada de... Sin el sistema nervioso no habría nada porque no habría la contracción muscular, Qué guay. ¿vale? Entonces, todo empieza desde que nosotros mandamos el impulso para contraer. Desde el cerebro, fíjate. Desde el cerebro, desde la cabeza y desde la médula espinal, ¿vale? Entonces es como que va por diferentes canales, digamos que es como que vamos encendiendo interruptores, entonces esa corriente va pasando de un lado a otro hasta que llega a la propia fibra muscular. Y dentro de esa fibra muscular nosotros tenemos, se llama sarcómero, que es la unidad contráctil del músculo, donde tenemos proteínas que igual a la gente le suena como la actina y la miosina. Y entonces, cuando la actina y la miosina se juntan, se genera un arrastre, ¿vale? Ah, vale. Y ese arrastre es la contracción muscular, porque tenemos los sarcómeros, que es la unidad contráctil, que están formadas por muchas proteínas contráctiles, que se llaman, donde tenemos principalmente la actina y la miosina, que son importantes, que se van juntando, se genera lo que se llama puentes cruzados, y entonces muchas actinas y miosinas se van juntando y se van arrastrando. Y el sarcómero que está al lado arrastra y arrastra y arrastra, y entonces los sarcómeros se acortan, todos los sarcómeros se van acortando, la fibra muscular se va acortando, el fascículo se va acortando y el músculo se termina cortando. Vale. ¿Vale? Pero sí. todo esto pasa en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo una contracción muscular. Yo ahora estoy haciendo otra contracción muscular. Estoy realizando muchas contracciones musculares coordinadas por todo mi cuerpo. Y todo eso lo manda el comandante principal, que es el sistema nervioso. Y entonces, esa es la contracción. ¿Cómo sucede el crecimiento? Vale, cuando nosotros realizamos una contracción muscular que supera un umbral de tensión, Vale. Porque al final cada una de las fibras musculares genera un nivel de tensión determinado, ¿vale? Y ese nivel de tensión determinado, digamos que va a depender de las demandas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Ahora genero una contracción muscular, yo la estoy generando, pero el nivel de tensión es muy bajo. ¿Por qué? Porque para hacer este movimiento no necesito demandas muy grandes. Imagínate que este mismo movimiento yo cojo una pesa, ¿vale? ¿Qué pasa? Me cuesta mucho más. Más Es lento. Sí, es más lento, pero yo puedo hacerlo un poco más rápido, dependiendo de la carga que yo voy utilizando, ¿vale? Entonces, las demandas para generar esa contracción van aumentando según yo voy cogiendo más kilos, Vale. ejemplo, ¿no? Porque tengo que generar más tensión. Entonces, el sistema nervioso lo que hace es reclutar más fibras musculares, ¿vale? Según más va pesando esa carga, más fibras musculares tienen que reclutar. ¿Por qué? Porque el sumatorio de la fuerza que hace cada una de las fibras musculares hace que la fuerza final sea mayor. ¿Vale? ¿Y si no las tienes esas fibras? Es decir, si ahora quiero coger 50 kilos y no tomo tantas fibras, La cantidad de fibras las tienes, pero seguramente la fuerza que puede generar cada una de esas fibras musculares no llega a poder generar ese nivel de tensión. vale, entonces lo que se tiene que hacer es desarrollarse cada fibra que tengo. Eso es. Claro, aquí hay dos conceptos, hiperplasia e hipertrofia. La hiperplasia, ¿qué sería? Que se generan nuevas fibras musculares Vale. para generar más fuerza. ¿Qué pasa? Que en humanos no tenemos muy claro si eso sucede, ¿vale? En animales sí que se ha visto que hay hiperplasia, en algunos animales, pero en humanos no lo tenemos claro. Pero lo que sí está claro es que pesas 70 kilos y luego pesas 80 kilos con más masa muscular, ¿no? Claro, pero eso es porque las fibras que tenemos se han hecho más grandes. Ostras. Es la hipertrofia muscular. Ok. Y no está claro. No No es es tan fácil, claro, estigar... No es tan fácil como verlo. De hecho, en algunos estudios se ha sugerido que es hiperplasia, pero realmente lo que se da es un aumento en la longitud de esas fibras musculares. Imagínate que un músculo tenemos fibras para este lado y para este lado, ¿vale? Crecen en ancho o de forma transversal o el diámetro de esas fibras crecen, pero a veces lo que sucede es que crece también, se hacen cada vez más largas, ¿vale? Tenemos un músculo. Imagínate que aquí se hacen cada vez más largas y se van solapando. Y nosotros hacemos el corte transversal. Nosotros decimos, hay más fibras. No, vale, claro. realmente es que la longitud de esas fibras musculares ha aumentado y entonces, si nosotros en ese corte transversal vemos más puntitos, es que las fibras que estaban unas por un lado y otras por otro, ¿no? Pues al final es que simplemente han crecido en su longitud. Claro, entonces, ¿cómo diferencias si es nueva o antigua? Claro, Ahí está la ahí complejidad. está la cosa, ¿no? Entonces, en humanos de momento no se ha visto, no lo tenemos claro. Entonces,
No podemos decir que no existe la hiperplasia, ¿vale? Es importante decirlo porque igual dentro de unos años salen estudios con nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevas herramientas que nos dicen, oye, sí que hay hiperplasia o en algunos grupos musculares o no. De momento podríamos decir que no. Pero lo que está O claro es que sea, el mito este de que hay que romper fibras, que te dicen, se sí. te han roto las fibras, se te están reconstruyendo, eso no está pasando. No está pasando, sí y no. Vamos a matizarlo, ¿vale? Entonces, lo que sucede aquí, si tú, por ejemplo, antes eras capaz de coger 20 kilos, ¿vale? Coges 20 kilos y haces curl de bíceps con 20 kilos. ¿Qué pasa? Que si estos kilos a ti te suponen una demanda muy grande y le supone una amenaza a tu cuerpo y a tus fibras musculares, tu cuerpo va a poner en marcha adaptaciones. ¿Para qué? Para que esos kilos luego no te cuesten tanto. O sea, básicamente la hipertrofia o el crecimiento muscular es una adaptación a unas demandas que le hemos hecho a nuestro cuerpo de agresión, ¿vale? Por eso es importante ir cerca del fallo muscular, por eso es importante que cuesten los ejercicios, por eso es importante que cojamos un peso con el que podamos hacer 10 repeticiones, por ejemplo, y que no podamos hacer 45, quiero decir, necesitamos que haya una demanda, que haya como una agresión, siempre con alguna ejecución técnica. Porque aquí le estamos mandando una señal a nuestro cuerpo de si yo sigo cogiendo este peso me voy a romper. Entonces, ¿mi cuerpo qué hace? Genera adaptaciones. ¿Y esas adaptaciones cuáles son? Uno, que las fibras musculares son más grandes, ¿Vale? así son más fuertes. Y dos, nuestro sistema nervioso es más eficiente. Ahí es donde se sucede la hipertrofia. Claro, y ahí, Vale. no, la hipertrofia sucede cuando las fibras se hacen más grandes. Vale. Cuando el sistema nervioso es más eficiente, son las ganancias de fuerza. De hecho, ok, vale. tú puedes ganar fuerza sin ganar masa muscular. ¿Cómo? Generando adaptaciones nerviosas. Ahí estamos ya diferenciando entre fuerza e hipertrofia, que la gente lo puede asociar de más músculo, más fuerza, pero luego Claro. realmente ves al tío que menos te lo esperas y levanta más en peso muerto Claro, o en press banca o lo que sea. claro. De hecho, ese tío que levanta más en press banca o en peso muerto o lo que sea, es porque seguramente la ejecución técnica sea más eficiente para él, las palancas del cuerpo y además es más eficiente a nivel nervioso. Es como que los impulsos nerviosos que manda el sistema nervioso, valga la redundancia, lo que hace es que sean mucho más eficientes, manda más impulsos, más rápido, las fibras se contraen más fuertemente, se coordinan mejor entre ellas y entonces levantas más peso, sin necesidad de que sean más grandes. Pero claro, estas adaptaciones del sistema nervioso también tienen como un límite, entre comillas, ¿no? De hecho, esto se ve en los powerlifters, los levantadores de peso, que al final, para mover más kilos, llega a un punto en el que tienen que subir de peso o cambiar de categoría o lo que sea, porque necesitas que los músculos también sean más grandes. Entonces, la fuerza depende de las adaptaciones nerviosas, pero en parte también depende del tamaño de la masa muscular. ¿Esto de la fuerza es solo para powerlifters, que son gente que compite en fuerza, o también, por ejemplo, en un ciclista se vería? Porque, claro, en ciclismo hay una métrica que es el ratio de vatios kilo. Sí, vatios kilo. Es un ratio que está muy guay porque te mide, da igual tu genética, tu físico, lo que sea, lo que tú mueves por kilo de peso. Es verdad que yo, que peso más, puedo empujar más a una persona que pesa menos. Pero también es verdad que ellos más son eficientes para sudar. Entonces, el ratio ese lo mide bien, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, en un ciclista estaríamos viendo la misma explicación de fuerza. ¿Es porque esa persona que tiene más vatio kilo es porque ha hecho mejor esa conexión sistema nervioso, etcétera? Sí, entre otras cosas, sí. De hecho, digamos que las manifestaciones de la fuerza son muchas. Vale. No solo la fuerza dinámica máxima, que la fuerza dinámica máxima es levantar el máximo peso a una repetición, Vale. sino que tú, por ejemplo, puedes tener una fuerza dinámica máxima mayor que la de un ciclista, pero igual el ciclista es capaz de expresar fuerza más rápido que tú. Vale. Ah, claro. O sea, es explosivo. expresar, sí. En inglés se llama el Rate of Force Development, que es lo que comúnmente se ha hablado como la fuerza explosiva, que realmente es en un tiempo determinado, o sea, en la curva fuerza-tiempo, es producir más fuerza en menos tiempo, ¿vale? Como ese pico de fuerza. Entonces, hay diferentes expresiones de fuerza y que estas son dependientes del tipo de ejercicio que hagas. O sea, digamos que tu sistema nervioso también se adapta al tipo de ejercicio que hagas. O sea, yo estaba pensando en el típico escalador, que las manos que tienen parecen alicates. Y los veis y están delgadísimos los cabrones. Una fuerza de agarre, tío, se ponen así. Es una locura. Es una locura. Eso, por ejemplo, ahí lo que siempre he pensado yo es, tienen más fuerte los tendones. Esto es, vamos, una opinión de tío, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿hasta qué punto un tendón se pone fuerte? Porque esos tíos lo que tienen claro es que Sí. el dedo lo tienen como un garfio. También es adaptación, ¿eh? O sea, digamos que aunque la capacidad de adaptación no sea tan loca como la del músculo, porque al final tú ves que una persona puede tener una cantidad de masa muscular pequeñita y luego una cantidad de masa muscular súper grande, el tendón también se adapta. Y otros tejidos pasivos también se adaptan al tipo de ejercicio que estamos haciendo. Digamos que nuestro cuerpo es muy plástico a lo que hacemos. O sea, la capacidad de adaptación que tiene es una auténtica locura.